Sean muy bienvenidos a Recta Final, a favor o en contra, un proyecto del Instituto Respública que busca abordar y profundizar en esos temas que más le preocupa a la ciudadanía de cara al plebiscito del 17 de diciembre. Y hoy nos convoca un tema que preocupa bastante a la sociedad, a las familias, y me refiero al tema de la modernización del Estado, el rol, el vínculo entre el ciudadano y el Estado, y algunos casos de corrupción que hemos conocido y los desafíos que tenemos al respecto en materia de probidad y transparencia. Esto es un tema transversal, ¿cierto? Ya que en el último tiempo ha aumentado la percepción de que en Chile va ido creciendo la corrupción, también hay mala percepción de algunos servicios públicos en cuanto a calidad de la atención y otros desafíos importantes en la materia respecto a las municipalidades también y incluso desafíos en las empresas públicas. Para averiguar si el contenido de la propuesta que se va a votar tiene avances, tiene retrocesos, tiene alertas o quizás innovaciones interesantes a discutir, nos acompaña hoy día Arturo Barrios. Profesor, vicepresidente del Partido Socialista de Chile, ha tenido un rol clave en el comando del En Contra, participando ahí de diversos debates y programas de televisión, y nos agradecemos de que nos acompañe en este programa. No, muchas gracias, un gran gusto estar acá y nada, pues tratando de debatir en democracia, con tolerancia, aceptación, diversidad y con ganas de aportar. Fíjate, yo soy, como se decía en aquel tiempo, profesor de historia, geografía y educación cívica. Claro. Entonces, con todos los rangos de respeto, todas las opiniones son viables y posibles. Así que muchas gracias por la invitación. Y ese es el objetivo de este programa, y para eso también, y contrastar las dos posturas y conocer cuáles son las distintas interpretaciones que hay del texto. También nos acompaña Pedro Varela, él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesor también de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Desde septiembre de 2021 se desempeña como investigador del programa legislativo del Instituto de Libertad y Desarrollo. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Y para entrar ya en materia, sabemos que hay muchos desafíos en materia de modernización del Estado. Se hicieron bastantes consultas ciudadanas donde participa mucha gente, y arroja que la amplia mayoría de los funcionarios públicos carecen de incentivos correctos. Hay un estatuto administrativo que se rige distinto a los del Código del Trabajo entre trabajadores y funcionarios públicos, y parecer que por ahí hay desafíos importantes en modernización del Estado. Quisiera partir contigo, Arturo. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto al actual estado de las cosas en materia del Estado, su relación con los ciudadanos? Hay importantes desafíos que se nos vienen. La tecnología también cambió mucho cómo se relacionan los ciudadanos con el Estado. ¿Cuál es tu percepción respecto al diagnóstico y si el texto te gusta o no te gusta en la materia? Yo creo que hay desafíos. Yo creo que nosotros hemos dicho desde un comienzo, tenemos una certeza, estamos disponibles a discutirla, a reflexionarla, en fin, pero que el texto construye promesas que no tienen mucho fundamento, o más bien promesas que se queden en grandes eslogan y bonitos, pero con poco fundamento. Por ejemplo, esta promesa de la modernización del Estado, artículo 108, esto ya está regulado, por ejemplo, en la actual ley número 19.880, ¿no? No supone ningún avance, o la falta de fiscalización desde el punto de vista hacia los privados. Yo creo que el tema de la modernización del Estado es un tema que tendría que ser mucho más de acuerdo, mucho más de consenso, mucho más de visión de cómo se hace hacia adelante, porque creo yo que el fundamento esencial de aquello es cómo se garantiza una mejor atención a los vecinos y vecinas, a los ciudadanos y ciudadanas. Yo algunas veces he prestado servicio, he sufrido las demoras de aquello, ¿no? O la excesiva burocratización de las cosas, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque bajo ese predicamento también se pueden caer en situaciones como las de las fundaciones de hoy día, de los convenios, en fin. Entonces, yo tiendo a creer que esta área, fíjate, no tanto como sistema político o no tanto como el ámbito de los derechos sociales, nosotros debiésemos haber obtenido más acuerdos. Esa es mi humilde opinión, porque son áreas más técnicas y precisan una visión más acabada de lo que hay que hacer en el futuro. Yo creo que este es un texto que tiene ese postulado general, pero esa letra chica,
por ejemplo, en el ámbito de la fiscalización a privados queda limitada, estos mismos temas de la Contraloría que el mismo Contralor ha señalado, ¿no? Desde el punto de vista de esta agencia anticorrupción, no sé qué está por arriba o por debajo, si no sabe si se coordina o no se coordina con Contraloría, ya lo vamos a ver en unos espacios del mismo programa. Claro. El empleo público, ¿no? Que debilita la función, a mi entender, pública y la carrera funcionaria, artículo 110, número 1, si mal no me recuerdo. Entonces, creo yo que, al menos yo estoy disponible al debate, pero creo que no entró el texto a definir claramente un cambio sustantivo como yo lo hubiese esperado. Pedro, misma pregunta, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Dónde están los desafíos en poder modernizar el Estado, en mejorar este principio de que el Estado está al servicio de las personas? ¿Y cuál es tu percepción respecto a si el texto avanza en este punto o tienes algunas alertas? Bueno, yo comparto con Arturo en el sentido de que aquí hay una visión más o menos consensuada en torno a la necesidad de modernizar el Estado, ¿cierto? Ahí, si bien existe este consenso, que además es un consenso transversal, académico, a mi parecer el problema es que ese consenso no se ha traducido en los últimos años en políticas públicas que realmente avancen en dicho sentido: modernizar el empleo público, en hacer la gestión del Estado más eficiente, en establecer instancias de evaluación imparcial y técnica de los programas que actualmente se implementan. Entonces existe una serie de materias en donde el Estado hoy día está al debe y no ha logrado avanzarse por parte del mundo político a pesar de este consenso, principalmente por a veces por existir conflictos de interés, o grupos de interés que de alguna manera lo impiden. Pero en ese sentido pareciera ser que el momento constitucional o el proceso constitucional aparece como una oportunidad única para avanzar en esto. Yo creo que, así como un comentario preliminar, creo que es positivo que este proceso se haya tomado la modernización del Estado en serio y haya decidido, a diferencia de la convención del año pasado, donde nunca se discutió sobre modernización del Estado, en este proceso fue un tema central. Entonces, más allá de las diferencias o de los matices que puedan haber en la regulación a la cual se llega en este proceso, hay que destacar que hubo un consenso transversal, primeramente en la comisión de expertos, que se plasma en el anteproyecto, en torno a hacer algunos guiños, a hacer algunos primeros pasos, tanto en materia de empleo público, tanto en materia de norma anticorrupción, en materia de modernización de la gestión del Estado, y que obviamente ahí pueden ir surgiendo diferencias durante el proceso constitucional y también con lo que finalmente queda plasmado en la propuesta. Pero yo creo que, haciendo así una especie de evaluación general, yo creo que el proceso constitucional 2.0, por así decirlo, se tomó en serio el desafío de la modernización, se tomó en serio esta crisis de confianza que existe por parte de la ciudadanía hacia los estados, que las mismas encuestas de, por ejemplo, el Consejo para la Transparencia hace unos años decían que un 88% de la ciudadanía encuentra al Estado o lo siente distante, un 83% se siente maltratado por el Estado, un 82% discriminado por el Estado y tan solo un 24% de la ciudadanía confía en el sector público. Entonces, todo ese diagnóstico y ese malestar, esa crisis de confianza en las instituciones y en quienes están hoy día desempeñándolas, tanto autoridades como funcionarios públicos, creo yo que de alguna manera está recogido de buena manera en el texto, y si bien obviamente no soluciona todos los problemas que existen en esta materia, sí es un muy buen punto de partida. Yo quiero tomarme de ese punto. El texto señala, por ejemplo, que las prestaciones de los servicios públicos deben ser de forma continua, oportuna y permanente, ¿cierto? Incluso en materia laboral y sindical se reitera una norma de que los funcionarios públicos tienen una prohibición general de huelga. Fíjate además que el texto constitucional fija esa prohibición como para el 90% de los trabajadores. O sea, cuidado con eso, porque esa es mi pregunta. ¿Cuál es su percepción respecto a esa norma? Si bien yo creo que el espacio de la huelga no puede ser un abuso, por decirlo de una manera, desde el punto de vista de la prestación de los servicios, yo al menos creo que no se debe negar. Yo creo que es un derecho inalienable de los seres humanos de mostrar su desconformidad, sin violencia, sin agresividad, pero mostrando su desazón con respecto a tal o cual otra política, digamos. Yo creo que eso es una de las cosas que al menos yo creo que hay que tener cuidado, porque en el ámbito de la sindicalización o en el ámbito del derecho a huelga, yo creo que eso no se tendría que incluir en un texto constitucional. Me refiero yo porque está de otra forma, yo creo que de otra forma yo tengo una percepción, insisto, de abusar de ese derecho. Es un derecho inalienable de los trabajadores, de decir, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con este punto, sin por eso dejar de asistir, por ejemplo, en el ámbito de la salud
o en el mismo ámbito de la educación. Yo soy profesor, ¿no? Creo en el derecho a huelga, pero también creo que las personas siempre tienen que, o a los niños y las niñas, está dentro de sus derechos, deberes, pero también derechos, en este caso los niños, su derecho a la educación. Nunca deben ser privados de aquello, por ejemplo. Entonces, creo yo que ahí se comete un error por parte del texto. Esa es mi humilde opinión, ¿no? Claro, porque al parecer hay una tensión entre un posible derecho a huelga, ¿cierto? Universal, como dice usted, de los trabajadores, y con que hay servicios que son esenciales, y sobre todo servicios públicos que si se interrumpe el servicio no hay dónde acudir, no se puede ir como el caso de una panadería, puede ir a la panadería al lado. Exacto. Pero en un servicio público parece que es más difícil, hay servicios que son... se dejan contornos éticos, cosas de esas. Claro, en la práctica se ha solucionado así. Sí. Pero es cosa de ver lo que ocurre hoy día con el paro en Atacama, ¿cierto? O sea, en el fondo hay servicios públicos que hoy día, y sobre todo si uno quiere avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho, en donde cada vez el Estado tiene un rol más importante en la garantía de derechos sociales, uno tiene que garantizar que ese Estado esté realmente al servicio de las personas y que efectivamente el derecho a huelga, en este caso, yo creo que además básicamente replica lo que dice la Constitución vigente, no hay mayor innovación. Pero ahí, Pedro, ahí yo lo que creo, primero, yo pongo en cuestión que existe un Estado social y democrático de derecho en el texto, ¿ok? También encuentro que es un buen anuncio, pero con poco sustento. O sea, te dice, está el concepto, okay. Pero... Exacto, pero por el mismo en el tema del SLEP de Atacama, ¿no? Donde, modesta aparte, uno... siempre yo tuve una crítica desde mi punto de vista de profesor al tema de los SLEP, en fin. Pero la gente tenía que mostrar su descontento. O sea, era evidente si no habían condiciones de practicar la educación, ¿no? Uno puede haber dicho, pero se puede haber practicado vía Zoom. Ya, estoy de acuerdo, ¿no? Pero es legítimo por parte del profesorado de esa región de decir, a ver, pongamos la pelota al piso, veamos las cosas como están, porque las cosas como están ocurriendo no se puede hacer una educación pública gratuita y de calidad, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces... yo creo que son situaciones que están en el límite. Uno no quisiera que la gente abusara, ¿no? Pero tampoco uno puede sustraer derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, que yo creo que son sustantivamente importantes en una democracia: la sindicalización y la huelga. Pero ¿qué derecho estaría sustrayéndose o cambiando con respecto a la Constitución vigente? O sea, esto es lo mismo que dice la Constitución vigente. Yo estoy de acuerdo. Vigente dice lo mismo de la prohibición y no se respeta en la práctica. O sea, en el fondo yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que este lo remarca aún más. Si hacemos el parangón. Ahora, lo que sí hace esta propuesta que no hace la Constitución vigente es, por ejemplo, establecer la continuidad y la oportunidad de la prestación de servicios públicos a nivel constitucional. Y me permito también discrepar con lo de Arturo en cuanto al Estado social, porque finalmente no hay un concepto unívoco de Estado social democrático de derecho. O sea, aquí el concepto que se recoge, y yo sé que no es el foco del debate que nos convoca, ¿cierto? Sí. Pero el concepto que se recoge es un concepto que está en armonía con las bases institucionales, ¿cierto? Y un Estado social que se manifiesta tanto en una faceta garante como prestacional, ¿cierto? Estableciendo el... Bueno, no quiero entrar ni siquiera porque yo creo que ahí nos desviaremos mucho del foco, pero sí quiero dejar claro en el fondo que eso de que el Estado social y democrático de derecho es un slogan, porque no es el mismo Estado social y democrático de derecho que existe en X o Y país. No es así. En el fondo, cada país tiene su propia configuración, y en este caso esto se traduce a través de una acción de protección para derechos sociales con las prestaciones legalmente establecidas. Pero, insisto, que el tema aquí yo creo que es que cuando uno avanza hacia un Estado social y democrático de derecho, esto tiene que ir de la mano y no se sustenta un Estado que busca ser robustecido en su capacidad de atender a las urgencias sociales de aquellos que más lo necesitan. No se sustenta sino con un Estado que realmente se modernice, se flexibilice y sea capaz de atender a esta demanda ciudadana que van creciendo, y que nosotros vemos que el Estado va creciendo, pero no va creciendo su capacidad de hacerse cargo de esta demanda, y no va aumentando ni la calidad de los servicios, ni tampoco la percepción de la ciudadanía de esta calidad, ni de una satisfacción con respecto a los servicios que recibe. Ojo que ¿sí? hay un estudio de Halster, de una consultora, que señala, pues ahí yo pongo en contraposición de lo que señala el profesor, es que solamente el 22% del texto del acuerdo, que a mi entender era un muy buen texto de un texto constitucional. Se refiere al anteproyecto. Solamente el 22% es el que se consideró o el que está inserto en este nuevo texto constitucional. Yo creo que yo tengo otra cifra aquí. Pero creo yo que yo hago el punto del Estado Social y Democrático de Derecho porque quizás lo entendamos de manera distinta,
entiendo que no esté el debate, pero lo digo como para que quede ahí No, en pero el, es un tema en el tintero. que a la ciudadanía le interesa bastante, Sí, claro. pero también para nuestra audiencia que utiliza los servicios públicos o incluso funcionarios públicos que quieren saber cómo queda en la propuesta. Es claro que el funcionario tiene, bueno, este estatuto administrativo, se rige por estas normas estatutarias distintas que se justifican en su función pública y también para protegerlo del vaivén político, ¿no es cierto? Pero también hay una crítica respecto a eso, a veces la petrificación del empleo público que produce que, al parecer, o en algunos servicios, o puede ser que no estén los mejores o no esté por mérito y hay ahí un conflicto respecto a la percepción ciudadana respecto al funcionario público. ¿Cuáles serían ahí, por ejemplo, los desafíos del Estado como empleador con sus funcionarios y cuáles son los desafíos para también flexibilizar el empleo público o no sé si es la palabra flexibilizar, por lo menos dinamizar que esté efectivamente por mérito y que se puedan ir ascendiendo, ¿cierto? Protegidos, pero también que estén lo más competente en el servicio público? Bueno, yo creo que acá el artículo 110, número 1, dice: la ley institucional establecerá un régimen general de la función y empleo público de carácter profesional y técnico que regulará la designación, contratación, desarrollo y promoción y cese en estas funciones. Yo creo que si es que uno va al tema de fondo de la letra, esto debilita la función pública, la carrera funcionaria y elitiza la composición del Estado al permitir el acceso a unos pocos. Yo no estoy en contra de que sea el mérito el que te haga acceder, por favor, ¿no? Y que tampoco sea el amiguismo ni el pituto. Yo creo que esas cosas se han demostrado ya, uno no podría tapar el sol con un dedo. Pero sí lo que yo creo es que por ejemplo, en ámbito de habilidades y competencias, uno pudiese desarrollar una función mayor, ¿no? Yo creo que el texto no compromete aquello. Entonces, claro, uno puede decir la función del Estado es más lenta que la del privado, la función del Estado es una función más que demora más tiempo que la del privado, ¿no? ¿Cómo hacemos que el incentivo sea mayor, ¿no? ¿Cómo recolectamos, cooptamos desde el punto de vista de la universidad, de todo, ¿no? Las profesionales que tengan más capacidad para hacer que este gran elefante blanco camine con más rápido, con más eficiencia y eficacia en la gestión pública. Yo creo que esto no da el ancho como para aquello. Me hubiese fijado más en los ámbitos de habilidad y competencia, me hubiese fijado más en los ámbitos de cómo hacer que finalmente el Estado, porque siempre existe la argumentación de que el Estado está lleno y que tiene mucha gente y que por eso no funciona. No es así. El Estado algunas veces no funciona por hartas otras cosas más que tienen que ver con la política cotidiana, que tiene que ver con los métodos y procedimientos, que tiene que ver con algunas veces el aparataje que esto significa, ¿no? Porque es necesaria la mayor transparencia, el que todo el mundo sepa a dónde va cada peso, ¿no? Entonces el mercado público y todo aquello. Algunas veces hasta uno se encuentra con situaciones ampliamente contradictorias desde ese punto de vista, ¿no? Pero yo creo que, yendo a la pregunta en específico, no da el ancho y por eso sostengo que elitiza y que finalmente debilita un tanto la función pública. Oye, el debate del tamaño del Estado, ¿cierto? Sí. Y de los controles a la autoridad es un tema que preocupa bastante y lo vamos a abordar en el siguiente bloque a la vuelta de estos segundos de pausa. Agricultura TV.
vuelta con este importante tema de modernización del Estado, combate a la corrupción, transparencia, probidad y tantas otras cosas que le preocupan mucho a la ciudadanía. Y se queda con la palabra, Pedro, que no sé si quería responder a lo que mencionaba Arturo y si pudieras profundizar también quizá en si a tu percepción el texto avanza también en cierto control a las autoridades públicas, a mayor exigencia de transparencia y probidad. Mira, para hacerme cargo primero del tema del empleo público, yo creo que esta es una de las materias nucleares de la modernización del Estado y que una de las que no ha sido capaz el Estado de avanzar decididamente desde el 89, que el Estatuto Administrativo es del 89, es decir, nunca ha habido una verdadera reforma al empleo público, salvo contadas excepciones, por supuesto, de la alta dirección pública, ¿cierto? Del servicio civil, que se busca fortalecer a los altos cargos y el sistema de nombramiento y el mérito, sobre todo, en esos altos cargos y la continuidad, y que no sea que con cada gobierno vayan cambiando todo el servicio civil. Pero efectivamente yo creo que esta propuesta busca hacerse cargo de este tema. Y cuando hablo de este tema es de que el estatuto tiene una excesiva rigidez y también de alguna manera incentivos perversos que no fomentan que realmente el empleo público sea un empleo con movilidad horizontal, un empleo que privilegie el mérito, que privilegie la carrera funcionaria, etc. Entonces, ¿cuál es el principal punto en este sentido? Es que se crea un nuevo régimen general de empleo público, ¿cierto? Como bien se mencionaba en este caso en el artículo 110, pero lo particular de este régimen general del empleo público es que unificaría dentro de un mismo régimen tanto los que están hoy día bajo el régimen de contrata como los que están bajo el régimen de honorario, que deberían converger en este nuevo régimen general del empleo público y establecer también un mecanismo para que los que son personal de planta también puedan mutar a este régimen general de considerarlo ellos pertinente. Entonces esto en un esquema de 2 años que establece una norma transitoria, pero ¿qué es lo más importante? Que si uno ve hoy día la composición del empleo público, donde aumenta, no es en el personal de planta, sino que en el personal de contrata. Entonces existe un abuso de la figura del contrato y del honorario para finalmente ir robusteciendo el empleo público y después existen todas estas figuras del derecho adquirido, ¿cierto? Entonces, Contraloría de alguna manera ha determinado que eso ya pasan a ser funcionarios públicos. Entonces, ¿en qué ha generado esta serie de incentivos? Esto ha generado que el empleo público en la última década aumente en un 50%. Esa es la cifra, 50% más de empleados públicos que hay hoy día que hace 10 años. Y uno se escandaliza cuando ve que en Argentina en 20 años ha crecido un 70%, pero nosotros en 10 años hemos crecido un 50%. Entonces, y se traduce este crecimiento del Estado, de los funcionarios públicos, de nuevo, en mayores o en mejores servicios a la ciudadanía. A mi parecer no. Entonces, yo creo que esto lo que busca finalmente es que si queremos efectivamente aumentar la eficiencia y del gasto, ¿cierto? Que también es un tema importante, el gasto público y cómo ha ido también creciendo. Para aumentar la eficiencia hay que también atacar este punto, dar mayor flexibilidad y privilegiar siempre el mérito y que quienes estén en el Estado, y por esto esta norma recoge una iniciativa popular de norma, de hecho la 4ª iniciativa popular de norma que más apoyo concitó, que es la iniciativa de un Estado sin pitutos presentada por Pivotes, y en ese sentido lo que busca es privilegiar el mérito, flexibilizar la carrera funcionaria y también separar de alguna manera las funciones de administración, que son más estables, con las funciones de gobierno, estableciendo el carácter excepcional tanto de las funciones de gobierno como también de los personales de exclusiva confianza del presidente. Entonces, yo creo que esta serie de normas de alguna manera van a ir permitiendo que el Estado se flexibilice y que el empleo público se modernice y esté a la altura, obviamente, de la cantidad de desafíos, porque uno entiende que es importante ir atrayendo al mejor talento al Estado si es que queremos que efectivamente preste servicios de calidad, ¿cierto? Porque ahí justamente yo creo que se comete la imprudencia de meter a todo en el mismo saco. Porque, por ejemplo, mira, estamos con el tema del escándalo de las fundaciones, ¿no? Una de las cosas importantes que han tenido, por ejemplo, los gobiernos regionales o parte del Estado para cumplir su presupuesto, para avanzar en su ejecución presupuestaria, es que terceros lo ejecuten. Y lo han ejecutado, a mi entender, de buena forma, ¿no? Pero se mete a todo el mundo en un saco, en una situación que es de una irregularidad y que tiene que ser absolutamente investigada por la ley y que caiga quien caiga. Pero ¿quién pudiese decir que el Hogar de Cristo? ¿Quién pudiese decir que la Fundación Arturo López Pérez? ¿Quién pudiese decir que fundaciones de prestigio que han desarrollado y ejecutado proyectos de dicha naturaleza, las universidades, en fin, no gocen de prestigio o de transparencia para poder hacerlo? Ergo, entonces, ¿por qué hago esta argumentación? Porque eso yo lo sitúo en el plano de lo que ha dicho el profesor acá. Dice que las tres categorías que tiene el Estado, honorarios, contrata y planta, ¿no? Se refundan en este espacio.
cuidado, porque también eso ¿qué es lo que puede llegar a ser? O sea, cada una de esas funciones, la categoría del contrato del Estado tiene que ver también con la función que desarrolla, ¿no? Y específicamente también con los productos que va a entregar, para ser muy específico. Por ejemplo, un honorario, ¿no? Es distinto a un contrata y ellos dos son distintos a un planta, ¿no? Pero coincidimos que el horario hoy día se abusa y que muchas veces no es por un servicio concreto de una prestación de unos meses, sino que terminan... Por ejemplo, yo cumplo función honorario en algún municipio y tengo que demostrar que mi trabajo se desarrolla, y para eso tengo métodos verificadores. ¿Cuál? Lógico. La foto, ¿no? Y la foto es que yo cada vez que voy a hago una clase, un trabajo, saco una foto, la pongo. De hecho, hasta algunos de mis hijos se ríen mucho. ¿Por qué te saqué tantas fotos? Porque estos son métodos verificadores en los cuales yo tengo mi respaldo de que estoy haciendo la pega, que nadie me está pagando de gratis ni vendo humo. Lógico. Entonces yo coincido con aquello. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo hacer la función del Estado más eficiente y eficaz? Ese es un dilema que yo creo que aún no lo tenemos resuelto, ¿no? Se politiza demasiado, valga la redundancia, perdónenme la expresión, siendo yo un político, pero se politiza demasiado. Se pone demasiado en la coyuntura del trasvasije de lo que está ocurriendo en el Parlamento, ¿no? Entonces, se pierde la mirada objetiva, eso es lo que quiero señalar, ¿no? Yo conversando con el mismo Claudio Rego, ¿no? Me decía de las desventuras que ha tenido que vivir, porque, claro, este escándalo de la corrupción, ¿no? Desde el punto de vista de los convenios, ha llevado al Parlamento a tomar, según él, malas decisiones desde el punto de vista de lo que va a ser esa ejecución presupuestaria, o de cuánto se demora en la toma de razón, o que ya no va a haber tomado. Entonces, todas esas cosas finalmente van haciendo la ejecución más enredosa o más lenta, y finalmente las vecinos, ¿sí? por eso nosotros estamos, porque aquí yo entiendo que el profesor, y tanto como yo, y este programa está porque el vecino y vecina finalmente se va más beneficiado, con mayor eficiencia y eficacia y con más transparencia, y eso finalmente no se da. O sea, finalmente estamos como los perros que se andan pillando la cola, ¿no? Y respecto a ese punto de la transparencia, y te doy la palabra, Pedro, hubo importante avance en materia de transparencia e incluso de declaración de patrimonio de intereses en los años 2000, ¿cierto? Hubo un impulso en general de modernización del Estado, pero no sé si ha habido avance suficiente desde esa década hacia adelante. ¿Crees que en la propuesta hay avance en este punto? Yo me quiero hacer cargo de un último punto, Sí, por supuesto. pero primero, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí hay avance en el sentido en gran parte se reconoce la institucionalidad vigente y se eleva a rango constitucional muchas disposiciones que hoy día están en leyes, y yo creo que de hecho el punto quizás donde mejor se ha avanzado es en esta materia, en transparencia. Hoy día la transparencia del Estado, tanto activa como pasiva, ha mostrado ser efectiva en muchos casos, ha permitido que la sociedad civil, que distintos organismos puedan acceder a la información pública de mejor manera. Siempre se puede ir más allá, por cierto, pero lo que hace la Constitución es reconocer esta institucionalidad, elevándola a nivel constitucional. Pero solo un última punto con respecto a lo de la modernización, y que me recordé hablando de los SLEP, ¿cierto? Y de que aquí mi contraparte incluso manifestó haber estado en contra en su momento de la implementación de la desmunicipalización, ¿cierto? Lo que yo creo que ocurre hoy día muchas veces es que falta, y en este sentido creo que la propuesta es súper elocuente, falta una manera de evaluar de manera autónoma e imparcial las políticas públicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Muchas veces se legisla a contratiempo porque existe algún escándalo, porque existe alguna urgencia. Y se legisla mal. Se legisla mal, ¿cierto? Entonces, se legisla mal, como la ley de partido. Como puede haber sido, fíjate, la ley de partido, porque cuando uno legisla en caliente, legisla mal. O como puede haber ocurrido con la reforma, muchas reformas del gobierno, del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Otro caso puede ser el del sistema electoral, pero aquí también estaríamos entrando en el sistema político, que yo creo que no queremos meternos ahí. Pero en este caso, el tema de la desmunicipalización es una política pública que hoy día muchas personas de izquierda y derecha, las de derecha siempre se opusieron, pero de izquierda hoy día también están diciendo yo en realidad estoy en contra, pero nadie que se considera autor de esa reforma va a ser capaz de realmente proponer una mejora o un cambio radical. Entonces, ¿qué es lo que hace esta propuesta? Crear una agencia de evaluación de políticas públicas y de leyes como un órgano técnico, autónomo, imparcial,
con integrantes elegidos de la misma manera que los integrantes del Banco Central. Entonces no quiero dejar pasar esta norma porque es sumamente relevante que exista una entidad técnica y autónoma que permite evaluar y proponerle al presidente, a los colegisladores, decirle, ¿saben qué? Esta reforma que en su momento se hizo, que parece una reforma legal o alguna política también, algún programa de reglamentario, que esta política o esta reforma no está funcionando bien, está mostrando deficiencias y hay que cambiarla, y esta es una buena manera de cambiarla. Entonces, porque ¿qué es lo que pasa hoy día? Existen estas evaluaciones, la hace la DIPRES, la hace la la Subsecretaría de Evaluación Social, y por ejemplo, en la última evaluación más de un 50% de los programas representaban alguna deficiencia. Es decir, representaban los programas que representan deficiencias, según la DIPRES, que es un órgano del gobierno, ¿cierto? Representa cerca de un 9% del PIB, ¿ya? Y aún así estos programas siguen ad eternum porque nadie es capaz de echarles mano, de decir, ¿saben qué? Cambiemos este programa, reformulemos estos programas, cambiemos esta política, porque nadie en el fondo en el gobierno tiene ni incentivo para hacerlo, y tampoco muchas veces en el Congreso. Entonces, que exista este ¿Y por qué se produce esto de que nadie se atreva a modificar esos programas? Yo creo que, por un lado, más que nadie se atreve, quienes fueron los padres de la reforma no son capaces a veces de reconocer quizás su error, pero tampoco existe el consenso político detrás de eso. Entonces es distinto cuando existe una entidad técnica, como el Banco Central en este caso, porque cumple un poco el mismo rol. Son personas que son 5 consejeros elegidos por el presidente, ratificados por 3/5 del Senado, los que le proponen modificaciones al presidente de la República a determinadas políticas, tanto como desde derogar una ley hasta modificar una determinada política. Entonces yo creo que exista este rol, este consejo, que sea un consejo imparcial, de nuevo, autónomo y técnico, yo creo que permitirá empezar a revisar y ya no construir como en esta torta de 1000 hojas donde cada gobierno va construyendo nuevas políticas, y tenemos una serie de políticas que son muchas de ellas, de hecho la mayoría de ellas, evaluadas de manera eficiente, pero que nadie es capaz de echarles manos por distintas razones. Hay un punto de inflexión, porque sí, por supuesto. Yo también creo que mira, este es un texto constitucional en general, yo sacaba la cuenta, tiene 9 instituciones, 23 consejos nuevos, 36 leyes y 100 cambios de leyes y reglamentos. O sea, cuando aquí el a favor a uno le dice, no, nosotros con el a favor se termina el proceso, yo creo que es todo lo contrario, digamos, por eso yo voto en contra, porque va a continuar el proceso son no sé cuántos años más. ¿Por qué digo esto? Porque echa la norma, echa la trampa en algún sentido. O sea, yo creo que este texto constitucional adolece finalmente de cierto espacio en cierta toma de decisión. Hay mucha incertidumbre. Yo hablo que este texto creo que tiene conceptos inadecuados, por ejemplo, en el ámbito de vivienda, que dice, bueno, una vivienda adecuada. ¿Qué es lo que es una vivienda adecuada para ti? Para mí puede ser muy distinto. Y en los otros ámbitos, incertidumbre completamente. Y en este ámbito ya, para entrar en lo específico, por ejemplo, la Contraloría, yo creo que el mismo Contralor Bermúdez ha señalado, ¿no? O sea, esta agencia contra la corrupción o la labor que le entrega la Contraloría para fiscalizar, para observar, para detener la corrupción, yo creo que hay una equivocación. Yo ahí no comparto la visión del texto propiamente tal, ¿no? En los otros ámbitos uno puede decir, mire, ya vamos por un camino, pero en este ámbito yo creo que ahí ya se comete un error un poquito más profundo. Claro, pues si se analizan los casos de corrupción, la gente sabrá que hay veces que ha sido Contraloría o la institución que ha detectado los casos de corrupción, pero por otro lado hay veces que ha sido la transparencia, el acceso a la transparencia, periodistas que han investigado, reportajes que han aparecido, centros de estudio que también han develado algunas situaciones. ¿Cuáles son los mecanismos más eficientes finalmente para controlar casos a veces de corrupción o situaciones improbas de algunos funcionarios en el Estado? Y si mira, este texto lo contiene, por ejemplo, ¿no? en este texto, cuando yo estaba preparando este programa, se rechaza la confidencialidad de las denuncias. O sea, por ejemplo, en este ámbito, que mismos gremios han denunciado, ¿sabe qué? Esta cosa no puede ser, esta cosa está ocurriendo mal. De hecho, en el caso de Democracia Viva, parte por los mismos funcionarios de la Seremi, ¿no? ¿Dónde se rechaza la confidencialidad? Por ejemplo, es deber del Estado asegurar a las personas la confidencialidad al denunciar infracciones en el ejercicio de la función pública, especialmente falta la probidad, transparencia y hechos de corrupción. Se inhiben las denuncias de corrupción con aquello, ¿no?
¿Pero Entonces, por qué? Porque si que tú solamente le estás entregando al Estado, ¿no? Entonces ahí hay una... No estás protegiendo de una u otra manera al funcionario testigo de casos de corrupción, ¿no? Porque finalmente puede estar su puesto de trabajo en juego, ¿no? Carece de opción de hacerlo de manera anónima, ¿no? En fin, cosas que yo creo que son importantes para esto. O en el caso de la Contraloría, tendrá que rendir cuentas a los mismos que tiene que fiscalizar, a los diputados, artículo 193, numeral 4. La Contraloría revisa la legalidad, pero no la constitucionalidad, artículo 193. Te fijas tú, lo que es un retroceso en su capacidad fiscalizadora. El Consejo Consultivo en el Ministerio Público, un experimento que puede burocratizar, no digo que lo burocratice, pero puede burocratizar la toma de decisiones al perseguir el crimen, artículo 187. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Yo creo que el texto tiene ahí, a lo menos, permítame decir, incertidumbre con respecto al funcionamiento de todo aquello. No lo he dicho yo, inclusive, lo ha dicho el mismo Contralor Bermúdez, que ha dicho, bueno, aquí cómo funcionan las cosas para adelante, cuáles son las áreas, porque en estas cosas, las áreas de intervención y de rol son muy importantes. Sí, Pedro. Sí, yo creo que aquí, para hacerme cargo de algunas cosas, primero, es importante, yo celebro que ahora hay una preocupación transversal por desburocratizar, ¿cierto? Hay una preocupación transversal por la inestabilidad y la incerteza que genera un proceso constitucional, porque en el fondo aquí, hoy día uno ve mucho en la campaña de la favor, del en contra, quienes dicen hoy día de que esto va a traer una serie de leyes, de incertidumbre, pero bueno, eso es natural. Eso es algo que en el fondo es parte de un proceso constitucional, ¿cierto? Y quienes embarcan y quienes empujan para embarcar este proceso constitucional son principalmente los que hoy día están en contra y dicen esta excusa. Entonces, lo mismo aplicaría para el proceso anterior, lo mismo aplica con las instituciones públicas que se generan. No quiero comparar con la propuesta de la convención, que en este sentido era ya realmente... Hago un espacio inmediatamente de crítica y de autocrítica en el tema de la convención. Yo no tengo ningún problema en aquello, por eso se vio el tema de los expertos y todo. Yo creo que hoy día hay pocas personas... Yo creo que hoy día, y sobre todo en el mundo socialista, yo creo que hay pocas personas que hoy día realmente digan con orgullo, defiendan con orgullo su posición en esa propuesta. Entonces yo por eso valoro los cambios de opinión en este sentido, valoro que hoy día hay una preocupación por la austeridad fiscal, valoro porque hay una preocupación por no crear tantas instituciones públicas, pero yo quiero también señalar que la incertidumbre es algo que es simplemente parte de un proceso constitucional y hay que también entender qué opción va a dar más certeza finalmente, si es que se vote en contra y que quede un proceso eventualmente abierto, porque se dice que hoy no habrá una nueva propuesta o un nuevo proceso constitucional porque electoralmente las condiciones no están, pero eventualmente nadie lo niega, ¿cierto? O que se cierre y tengamos una constitución escrita en democracia y que además pueda servir como un punto de partida para hacer reformas vía el Congreso. Pero esto solamente para terminar, porque me gusta debatir sobre el tema que nos convocaste tú, sobre la corrupción. Yo creo que acá también hay que ser súper claro. La propuesta constitucional menciona en 5 ocasiones a la corrupción, la Constitución vigente no menciona nunca la corrupción. Entonces, en el fondo, ¿La palabra corrupción no existe en la Constitución vigente. La palabra corrupción es mencionada en 5 ocasiones, principalmente en el artículo 8, que están las bases de la institucionalidad, es decir, es un artículo que sirve de manera de interpretación del resto de la Constitución y establece que la corrupción en cualquiera de sus formas es contraria al bien común y su erradicación es una obligación de los órganos del Estado. Entonces, aquí yo creo que hay un avance sustancial en reconocer la corrupción como un problema público, como contrario al bien común, ¿cierto? En cualquiera de sus formas, ojo también con la redacción, y esto se hace cargo de la crisis de corrupción en la cual estamos inmersos, ¿cierto? Entonces, yo creo que la propuesta constitucional, más allá de cuáles son los mecanismos, porque establece una serie de principios de probidad, transparencia, rendición de cuentas, de buena fe en el desempeño de la función pública, de muerte cívica, es decir, de la pérdida de ciudadanía para aquellas personas que cometan delitos funcionarios cuya pena merezca pena fictiva, toda esa serie de regulaciones y desincentivos a la corrupción en la función pública, además de la regulación de transferencias a privados, ¿cierto? Estableciendo que por regla general deberán ser mediante un concurso público, yo creo que avanzan decididamente en la corrupción. ¿Solucionan todo el problema? Por cierto que no, la Constitución no puede solucionar todo un problema que realmente va a depender de la política pública, pero sin dudas que es un avance con respecto a la Constitución vigente. La ciudadanía se pregunta en la casa si en el caso hipotético, en el futuro, haya más casos de corrupción. Con la nueva propuesta y seguramente con la legislación que cambie respecto a eso, ¿se puede combatir mejor o no estos casos de corrupción, estos casos de improbidad? Eso y mucho más a la vuelta de esta pequeña pausa. Agricultura TV.
estamos de vuelta en el último bloque de este programa que está tratando de ver cómo se aborda la modernización del Estado, cómo se aborda los casos de corrupción y los nuevos requisitos para el Estado. Y en estos últimos minutos que nos quedan, se queda con la palabra Arturo, quien quería retomar el tema. Algunas cosas que se decían acá en el panel que yo creo que tienen cierta imprecisión. Primero, nosotros socialistas hemos dicho que no hay espacio político para un tercer proceso constitucional. Y eso no es una situación en la cual nosotros digamos, mire, esto es porque conviene para que la gente vote en contra. No. Yo les puedo decir con conocimiento y convicción, ¿no? Porque he hecho ferias por todo el país, he estado conversando con la gente, escuchando sus quejas, sus pareceres, ¿no? La gente cuando uno va y le va a entregar el flyer, como se dice ahora, panfleto en mi tiempo, del en contra, te dice, no, yo no quiero votar por ningún político. Yo creo que tenemos que hacernos cargo todos, y en eso yo veo que hay deficiencia por parte de todas y de todos de hacerse cargo de tener una democracia un poquito con pies de barro, ¿no? Y uno de los temas que afecta mucho a la democracia es el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque afecta la fe pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ámbito de corrupción, ¿no? Mire, yo no me quiero meter en Honduras, pero cuando hay 600 y tantas mil personas que van y reclaman o interponen acciones judiciales contra la ISAPRE, ¿no? O en el mismo caso de los convenios y del tema de la fundación, o en el caso de Hermosilla. O sea, yo no veo en este texto constitucional que una persona como Hermosilla, destacado abogado de la plaza, pueda ser de una u otra manera, se le puede aplicar, como aquí se ha señalado, por ejemplo, la muerte cívica. Claro, él tendrá su legítimo derecho a defensa, por favor. Yo no estoy señalando lo contrario. Lo que yo estoy señalando es que me cuesta encontrar aquello en este texto constitucional, ¿ah? Y creo que además, si es que un texto constitucional, todo está al porver en interpretaciones, en leyes. ¿Cuánto demora una ley? Hagámonos cargo de eso también. No estoy hablando de un abstracto. ¿Cuánto demora una ley en el Parlamento, ¿no? Entonces, ¿cuántas discusiones? Claro, acá el profesor nos puede decir, bueno, lo que pasa es que, claro, todo texto constitucional construye un ámbito de incertidumbre. Uno podría estar de acuerdo con aquello, pero lo que no puede hacer es construir todo una incertidumbre, porque finalmente no hay certeza y necesitamos normas jurídicas para avanzar, ¿no? O sea, yo fui condenado por la Constitución del 80, queridos jóvenes presentes. Yo dije que Pinochet y Contreras eran unos criminales, cosa que sostengo hasta hoy. Estuve 15 años sin derechos ciudadanos, 15 años sin poder votar, ¿no? Por el artículo 8. Yo observo que este texto constitucional, la Constitución del 80 ha sido de una otra manera reformada con muchas otras cosas, con muchas otras valga la redundancia, reforma. Acuérdense de los senadores designados, vitalicio, sistema binominal, en fin. Y yo creo que este texto constitucional es aún peor que aquello, por eso lo voto en contra, convencido, ¿no? Mira, imagínate, ya solamente para dejar un rayón final, que me aprovecho de la nobleza de ustedes, del conductor y del otro panelista, solamente en el tema del 5% en el tema del sistema político, ya. No, para evitar la fragmentación del sistema político, bueno, ponemos el 5%. Listo. Pero hay dos excepciones. Si es que tú tienes 4% más 4 escaños, puedes acceder de todas formas. Y si es que tú juntas y refundes en tu misma lista los partidos, logra el cajón de manzana para poder ingresar. Esa es la transitoria, la del 4%. Claro, pero viste, otra transitoria más. Entonces, lo discutía yo con la presidenta de Bópoli también. Me decía, no, pero esto es transitoria más. O por ejemplo, el tema de la persecución del narcotráfico. Al no establecerse el tema del reglamento, cada vez que existe una nueva droga, que no es casualidad, que ya no estamos en los tiempos de la marihuana, sino que el tutsi, el fentanilo, en fin, y todas las drogas que vienen adelante, bueno, va a haber que haber una ley en el Parlamento. Entonces, yo creo que quedan demasiados
queda demasiado suelto en este texto constitucional una serie de cosas que hoy día están afectando seriamente a los vecinos y vecinas finalmente, ¿no? Entonces esa es mi aprehensión, ¿no? Entonces por eso yo decía desde el comienzo y hacía la argumentación de por qué yo creo que además este es el 17 de diciembre, lo que vamos a vivir el domingo es final, es término, y eso es no solamente un compromiso, un convencimiento, y por qué yo creo que más bien es un texto que hay que votar en contra. Pedro, sí, por supuesto, tiene la palabra. Solo replicar un par de cosas que, a ver, el tema de que qué opción entrega mayor certeza o qué opción entrega realmente mayor certidumbre con respecto a que este proceso o este debate constitucional realmente se acaba. Yo creo que nadie tiene ahí la respuesta, porque en el fondo eso va a depender en última instancia ni de usted ni de mí, sino que de los políticos que están en el Congreso, ¿cierto? Porque ellos son los que deciden si es que emprenden un nuevo proceso constitucional dadas las condiciones circunstanciales, ¿cierto? La pregunta es ¿qué ambiente es más propicio para que ello ocurra? Un ambiente en donde se discutieron dos constituciones que se rechazaron ambas y seguimos con una constitución que ha sido el caballito de batalla de todo un sector político y que han aducido han gritado a viva voz todos sus vicios de origen, ¿cierto? Y de ilegitimidad de origen, de haber sido la constitución de los 4 generales, que el presidente hace un año decía que cualquier constitución era mejor que la escrita por los 4 generales y hoy día no. Pero en definitiva, ¿qué ambiente va a ser más propicio a un nuevo proceso constitucional? El de un rechazo de la propuesta y que sigamos con la constitución vigente con todas esas críticas de una proporción importante de la clase política, o que se apruebe una constitución escrita en democracia, respaldada de manera transversal, escrita tanto en base a una rayado de cancha de las bases institucionales que fija el Congreso, aprobado de manera transversal en el Congreso, que se respetan esas bases en todo el proceso, que se aprueba y se redacta tanto por expertos designados por el Congreso como por personas designadas por la ciudadanía, que después se termina aprobando en un plebiscito de salida y que obviamente va a tener cosas que van a tener que ir siendo ajustadas en el tiempo y que obviamente se van a poder ir haciendo ajustes en el tiempo conforme pase el tiempo, pero esos ajustes no van a significar un nuevo proceso constitucional con toda esta incertidumbre que hablamos que acarrea un proceso constitucional por naturaleza, que es la incertidumbre económica, que es la incertidumbre institucional, de las leyes que puedan llegar a ser necesarias para su implementación. Entonces, finalmente, ¿cuál de los dos escenarios, el de una aprobación o de un rechazo de esta propuesta, va a propiciar para que eventualmente en 2 años más, cuando existe inestabilidad política, la clase política diga, ¿saben qué? La Constitución es la solución al problema? Yo creo que evidentemente es el a favor. Y en ese sentido creo que es el a favor porque eso permitiría de alguna manera aplacar la principal crítica que tiene la Constitución, que es su ilegitimidad de origen, poder contar con una Constitución escrita en democracia, con bases transversalmente acordadas y respetadas, y que de alguna manera otorgue estabilidad y que por cierto pueda ser reformada por el sistema político, que además es profundamente mejorado y es de alguna manera ataca el principal problema, que es la fragmentación política, que hace desde el 2015 eran 9 partidos en el Congreso, hoy día son 22, una cuestión totalmente ingobernable donde no se pueden llegar a acuerdos. Esto es parte de la modernización del Estado también, porque dice relación con el buen funcionamiento del Estado, ¿cierto? Pero no nos convoca hoy día. Pero yo creo que con ese contexto, donde es un sistema político que se mejora a largo plazo, que permitirá avanzar en las urgencias de la ciudadanía y lograr acuerdos que hoy día no se están logrando en el Congreso, yo creo que eso está claro. Ni el presidente Boric ni el presidente Piñera ha sido capaz de avanzar en grandes reformas. Entonces, yo creo que esos factores, el sistema político que establece esta propuesta, la estabilidad que garantiza a largo plazo de que se cerraría el debate constitucional, yo creo que son argumentos bastante sólidos para votar a favor el domingo. ¿Arturo? Sí. No, yo ahí tengo una contraposición completa con lo que ha señalado, porque yo, claro, lo pueden hacer los parlamentarios, pero yo soy vicepresidente del Partido Socialista y el Partido Socialista, a razón de su órgano formal, su comisión política, ha definido apoyar al presidente Gabriel Boric en señalar que no hay un nuevo proceso constitucional y punto. Hoy. Y punto. Pero sí, eso no va a cambiar. Dicen hoy 2 veces en una frase. No va a cambiar en el futuro, porque tiene que ver con este periodo presidencial. Así lo ha dicho el presidente, nosotros lo estamos apoyando, y tampoco, yo creo que no hay espacio político para algo más. Y lo segundo es que tú señalas, bueno, vamos a reformar, y este es un texto constitucional. Es bien raro aquello y contradictorio. Hay gente que está apoyando a la favor y que bajó el quórum y que hoy día este texto constitucional lo sube. Lo bajó de 3/5 a 4/7 y hoy día lo suben a 3/5. O sea, ¿por qué ocurre aquello si es tan factible de reformar?
a 3/5 que está ¿no? Entonces, en línea ¿por con qué? todo el ¿Pero por derecho qué? comparado. ¿Por qué Ninguna constitución en el mundo se reforma con 4/5. Entonces, pues, hay personas que lo bajaron, ¿no? Porque había que bajar el quórum para Quórum de una transformar sesión. las cosas a 4/7 y hoy día se sube a 3/5. ¿Por qué? Nadie me ha dado ninguna explicación. ¿Por qué se baja de 155 a 138 escaños? Ninguna explicación. Se dice que no, que por acá. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Yo voto contra la falta de certeza y por eso voto en contra. Y voto porque además creo que hay un texto más bien de involución que de observar el Chile que viene y el Chile del siglo XXI. Yo más bien creo que el republicano se equivocó. Y yo lo quiero hacer desde el punto de vista, ya no solamente hablando desde el punto de vista del texto, sino de una crítica política a un sector que legítimamente obtuvo una mayoría el 7 de mayo y emanada del soberano, pero yo creo que se equivocó al construir más bien un programa de gobierno más que un texto constitucional. Yo soy un seguidor de Hannah Arendt, una gran filósofa del siglo XX que señala que tenemos que ponernos mínimos comunes para poder avanzar en sociedad. Yo creo que esos mínimos comunes no están en esta constitución o en este texto constitucional. Sin duda que en este debate hemos visto que hay diferencias de interpretación de las normas, pero también en un principio detecté que había cierto diagnóstico común respecto a ciertos problemas. ¿Por qué creen ustedes que no se ha podido avanzar, ya sea la legislación o a llegar a los consensos en el proceso constitucional, para modernizar el Estado en estos años anteriores? Me refiero respecto a el estatuto administrativo, respecto a la relación ciudadano-Estado y el control también respecto a la corrupción. ¿Es por la politización? ¿Hay alguna mirada distinta respecto a eso? Yo, no sé si, perdón. Sí. No, yo creo que, a ver, como mencionamos anteriormente, el sistema político, la modernización del Estado son temas que por razones de economía política son difíciles de reformar en el Congreso por los incumbentes. En el caso de la modernización del Estado es distinto porque no afecta directamente a los parlamentarios, ¿cierto? Pero sí existen poderosos grupos de presión ahí, existen la misma asociación de funcionarios, ¿cierto? Que de alguna manera legítimamente verán por sus intereses, pero existe de alguna manera ahí mucha dificultad para lograr un consenso político lo suficientemente amplio como para avanzar en estas reformas. Pero aquí vuelvo al sistema político y solo tangencialmente porque creo que además es una parte nuclear de la modernización del Estado también. En el fondo, si hoy día vemos que hoy día el principal problema de gobernabilidad se da por una parálisis legislativa, ¿cierto? Ningún gobierno de izquierda o de derecha ha sido capaz de avanzar decididamente en su agenda, ¿cierto? Entonces, eso obviamente no permite que el Estado actúe de manera eficaz y atienda a urgencias como son hoy día temas de salud, como hoy día pensiones, como hoy día seguridad, ¿cierto? Entonces, de alguna manera yo creo que el sistema político es otra de esas cosas que muy difícilmente van a ser reformadas por los incumbentes. O sea, existen escasos incentivos para quienes están hoy día en el Congreso echen mano a las reglas del juego que de alguna manera puedan afectarlo a ellos, ¿cierto? En tu opinión, esta es la oportunidad para hacerlo. Esto en ese sentido para mí, por eso digo que es una oportunidad inédita y que podrá tener deficiencias, y aquí yo soy súper también transparente, puedan haber ciertos defectos que son propios de toda obra humana, porque además acá participan 50 personas, sumados obviamente a la fase anterior de los expertos, de los 24 expertos. Pueden haber obviamente deficiencias, no un texto 100% técnico, sino que también tiene componentes políticos que pueden ser arreglados en el camino, pero lo nuclear que de toda constitución, ¿cierto? Que es el sistema político, la sala de máquinas de la constitución, presenta avances notables con respecto a la constitución vigente y avances que van a disminuir la fragmentación en el Congreso, van a aumentar la gobernabilidad, la posibilidad de llegar a acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y lograr llevar adelante las reformas que la gente necesita. Entonces yo creo que ese finalmente es también un poderoso argumento para votar a favor. Perfecto. En un minuto, si me pueden resumir, ¿por qué la gente tendría que votar a favor o por qué tendría que votar en contra? Para ir cerrando este programa. Pero me gustaba, tenemos unos segundos para puntito para señalarle. Yo creo que lamentablemente en Chile no tenemos acuerdo. Yo lo digo con dolor. De verdad lo digo con dolor, porque yo creí que a 50 años del golpe militar íbamos a tener ciertos acuerdos. No se expresaron en esos 50 años, sino que más bien, mire, usted podría tener la opinión que quiera del gobierno Salvador Allende, pero nunca matar a una persona que esté distinta. O sea, yo nunca me atrevería a encarcelar al profesor por lo que opina, ni asesinarlo, ni torturarlo, no sé si me entiende. Entonces, no tenemos acuerdos básicos para poder transitar en sociedad. Y eso se demuestra
en este texto constitucional, ¿no? Yo creo que esa es la equivocación. Yo hubiese querido estar en otra condición hoy en día, esa es la verdad, ¿no? Pero no se logró aquello. Y yo, a razón de aquello, yo creo que esto es un texto de la involución. Este es un texto que, más que texto constitucional, es un programa de gobierno. Y un mal programa de gobierno para Chile, ¿no? El tema del aborto trescausal, el tema del tema de la FP y la ISAPRE. Millones de personas diciendo que no quieren más ISAPRE, ya está bien. Puedes quedarte con el tema con el tema privado, pero también formar otro. El tema de la libertad de conciencia, a nosotros los educadores nos atañe completamente. El tema del sistema político, el tema de la corrupción, en fin. Y por eso yo voto en contra. Pedro, tu minuto. Sí, bueno, aquí también haciendo el contrapunto, yo creo que aquí lo que tiene que tener la ciudadanía en consideración es que Alternativa otorga mayor estabilidad y mayor certeza de cerrar de una vez por todas con el debate constitucional para así poder dar lugar a hacerse cargo de todas las urgencias ciudadanas que existen hoy día en materia de seguridad, salud, pensiones, educación. Entonces, en ese sentido, yo creo que la opción de la favor permite tener una constitución redactada en democracia, construida en democracia, que por cierto puede ser modificada con el tiempo, pero que se hace cargo de corregir y mejorar muchas materias como el sistema político, avanzar en un Estado social de derechos, pero también modernizar el Estado, que yo creo que es el debate que nos convoca hoy día. Y esas tres materias yo creo que son difíciles de después lograr vía reforma en el Congreso, entonces esta constituye una oportunidad inédita y única para así lograr tener una constitución que dé mayor gobernabilidad y que permita que de una vez por todas la clase política pueda dedicarse a abocarse a estos grandes acuerdos que mencionaba Arturo, a hacer frente a estos acuerdos, pero con las condiciones que lo permitan, que son principalmente menor fragmentación, mayor gobernabilidad en el Congreso y en la clase política en general. Y la oportunidad la van a tener los ciudadanos el 17 de diciembre a votar a favor o en contra, y el voto secreto, pero obligatorio. Así que esperemos que voten informados y que este programa haya servido para eso. Desde el Instituto República agradecemos a Arturo, te agradecemos, Pedro, por habernos acompañado, y nos vemos en otro programa. Que esté muy bien.